violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas y llorar, no puedes más, te quiero presentar la mejor decisión, la mejor decisión para siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Vengan a mí los tristes y cansados, que solo en mí pueden descansar. La mejor decisión es Jesús, porque su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarlos a que inclinemos el rostro. Oportunidad. Bendito Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia en esta oportunidad, en esta noche, Señor. Sé con cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, que es lo más importante, que podamos escuchar hoy, Señor, tu voz a través de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes en esta ocasión. Estamos presentando una serie de temas que iniciamos presentándolos en la iglesia de Punta Arenas Centro, y en esta ocasión estamos dándole un seguimiento. Estos temas que vamos a ver durante esta semana tienen que ver con la historia del plan que Dios utilizó para salvar a la humanidad, para salvación de cada uno de nosotros. Y para introducirlos de buenas a primeras, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Tome su Biblia, sígame, porque hemos venido esta semana para leer la palabra del Señor. Si no tiene una Biblia, tratemos entonces de conseguir una Biblia para que todos podamos seguir la lectura durante esta semana. Quiero contarle un poquito acerca de la historia del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios estuvo esclavo ¿en dónde? ¿En dónde estuvo como esclavo el pueblo de Dios? Así es. El pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto. Y allí en Egipto, ¿cuántos años estuvo como esclavo el pueblo de Dios? 400 años. 400 años estuvo el pueblo de Dios como esclavos. Hasta que Dios levantó ¿a quién? Hasta que Dios levantó a un libertador que se llamó Moisés. ¿Y qué cosas hizo Dios a través de Moisés? A ver, cuéntenos, ¿qué cosas hizo Dios a través? Yo sé que todos han visto en Semana Santa las películas de los 10 mandamientos y todos sabemos las cosas que Dios hizo a través de Moisés. ¿Cómo qué cosas hizo el Señor? Dio los mandamientos, pero para sacarlos de Egipto, ¿qué hizo el Señor para sacar a su pueblo de Egipto? ¿Qué cosas hizo Dios? Plagas. También el Señor, a través del desierto, dirigió a su pueblo con una columna de fuego en las noches y con una nube durante el día, hasta que llegaron a las orillas ¿de qué? A las orillas del mar, el Mar Rojo. ¿Y qué cosa hizo el Señor a las orillas del Mar Rojo? ¿Qué cosa hizo el Señor? A ver, hermanos, ¿qué hizo el Señor cuando el pueblo de Israel llegó hasta las orillas del mar? ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Así es, Dios abrió el mar para que su pueblo pudiera caminar por en medio del mar. Ese es el plan que Dios tenía de libertar, de salvar a su pueblo. Y después, en el otro lado, en el desierto, el pueblo pasó muchas cosas, hasta que llegaron al Sinaí y Dios le dio los 10 mandamientos. Pero también tuvieron que vagar 40 años en el desierto por la desobediencia de muchos, hasta que llegó la triste noticia allí en Deuteronomio capítulo 34. Vamos a tomar la Biblia en Deuteronomio capítulo 34 y dice así, Deuteronomio capítulo 34, subió entonces Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. ¿Y sabe qué hizo Dios con su siervo Moisés? Dios le enseñó a su siervo Moisés la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que le había jurado a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Dios le mostró a Moisés toda la tierra, pero ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciéndole a tu descendencia la daré. Te permitiré verla, con tus ojos la verás. Pero ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice allí? No pasarás. Dios libertó a su pueblo a través de Moisés y le permitió a Moisés ver la tierra prometida,
pero no le permitió entrar. ¿Y sabe qué pasó allí en esa montaña? Allí murió Moisés, el libertador, el siervo de Dios. Murió, contempló la tierra, pero no pudo entrar. Allí murió Moisés. Alguien pudiera decir, ¿y por qué Dios hace esas cosas? ¿No era Moisés un hombre de Dios? Dios tiene un plan, mi hermano. Dios tiene un plan. Y es la intención durante esta semana que usted y yo comprendamos cuál es ese plan que Dios tiene. Así que tras la muerte de Moisés, dice allí en el libro de Josué, una página más adelante, de paso le indico que necesita tener una Biblia durante estos días, porque estamos viendo historia, la historia de la salvación, y la historia de la salvación no viene de la boca de un pastor, no viene de la boca de una iglesia. La historia del plan de salvación está escrita aquí. Dice el libro de Josué, capítulo 1, que aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Dios, el Señor, habló a Josué, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y pasa el río Jordán con todo este pueblo a la tierra que yo juré que daría a los hijos de Israel. Un líder del pueblo de Dios murió, este fue Moisés. Pero ¿qué hizo el Señor? Levantó otro. Porque el plan de Dios, la dirección del pueblo de Dios, no depende solamente de un hombre, depende de Dios. Es Dios quien va dirigiendo a su pueblo, es Dios quien va dirigiendo a su iglesia. Usted y yo podemos ser parte de ese pueblo que Dios va guiando. Amén. ¿Quiere usted ser parte del pueblo de Dios? Entonces tenemos que conocer el plan de salvación. Y esa es la tarea que nos hemos dado esta semana. Y Josué era un joven, tal vez no se sentía listo. Y entonces el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Josué 1:9. No temas ni desmayes, sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es lo que hace la diferencia de un siervo de Dios. El siervo de Dios reconoce que no son sus fuerzas. El hijo de Dios, la persona que es guiada por Dios, entiende que no son sus fuerzas. ¿Que son las fuerzas de quién? Son las fuerzas de Dios. Queremos aprovechar este momento para saludar a nuestros amigos que están siguiendo la transmisión a través de la página de YouTube de Mega Evangelismo. Quisiéramos que coloque allí abajo en los comentarios cuál es tu nombre y si tienes algún pedido de oración, y durante esta semana estaremos orando por esos pedidos. Así que el siervo de Dios Moisés murió y Dios levantó a Josué, y Josué se encargó de llevar al pueblo hasta la entrada de la tierra prometida, que era Canaán. Así que vamos al capítulo número 3. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana y se apartó de los hijos de Israel. Y entonces llegaron ¿hasta dónde? Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veas el arca del pacto, el arca de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, los sacerdotes que la están llevando, saldréis del lugar de donde estéis y marcharéis detrás de ella. Esto es muy importante, porque el que estaba guiando al pueblo de Dios no era Josué.
era la presencia de Dios. El arca era un mueble que simbolizaba la presencia de Dios. Así que antes de ellos cruzar el río Jordán hacia la tierra que estaba en el otro lado, que era la tierra prometida, ¿sabe quién iba a pasar primero? Josué. Iba a pasar Josué de primero. ¿Quién iba a pasar de primero? Dios iba a abrir camino. ¿Y sabe qué pasó? Usted puede seguir la lectura allí. En el versículo número 14. Dice que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y entonces dice, vamos a leer allí en el versículo número 17, 3:17. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del río Jordán hasta que todo el pueblo acabó de pasar y todo Israel pasó en el cauce en seco. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que el pueblo se detuvo a la orilla del río, el arca entró. ¿Y sabe qué pasó en el río cuando el arca entró en el río? Claro, los sacerdotes se tuvieron que mojar los pies. Eso es un acto de fe. Y cuando ellos se mojaron los pies y entraron allí en el arca, el río Jordán se detuvo. Eso nos recuerda ¿qué cosa? Cuando salieron del Mar Rojo. Así que Dios le estaba confirmando al pueblo que así como estuvo con Moisés, ahora estaba con Josué. Y el arca se detuvo en medio del río. Y mientras el arca estaba allí, el río estaba detenido. Porque hasta el mar, hasta las olas enmudecen delante de la presencia de Dios. Usted lo va a leer eso más adelante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así es. El mismo Dios estaba allí presente. Y entonces detrás del arca pasó todo el pueblo. Y cuando el pueblo terminó de pasar, el arca salió. Y dice que si usted toma la Biblia y la lee con detenimiento, dice que ellos tomaron piedras del río, una piedra por cada tribu, e hicieron un altar en el otro lado. Tomamos las piedras del Jordán cuando el río estaba seco. Un testimonio de que Dios es real. Muy bien, hermanos, estamos siguiendo la historia del plan de salvación. Pero entonces ya estaban al otro lado. Ya no estaban en el desierto. Ahora estaban en la tierra prometida. Pero todo en la vida a veces tiene dificultades, ¿verdad? Las cosas no son sencillas. ¿Y sabe qué era el inconveniente? ¿Cuál era la primera prueba que tenía el pueblo de Dios? Se llamaba la ciudad de Jericó. Una ciudad grande, una ciudad que tenía muros enormes, una ciudad que no era tan fácil de penetrar. Sigamos allí leyendo en la palabra del Señor. Josué en el capítulo número 6 dice que Jericó, Josué capítulo 6, Jericó estaba cercada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque los que estaban adentro sabían quién estaba acompañando al pueblo de Dios. Era el mismo Señor, Dios de los ejércitos. Así que cerraron todas las puertas y la ciudad estaba con murallas muy grandes. Dice que el versículo número 2, pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos, ¿qué cosa? La ciudad de Jericó, y a su rey, y a todos sus hombres de guerra. Rodearás la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vuelta alrededor de la ciudad. Y esto lo haréis durante ¿cuántos días? 6 días. 6 días darán vueltas. Y después los sacerdotes tocarán la trompeta. Pero el séptimo día
El séptimo día, que era un día especial, ¿cuántas vueltas tenían que dar al torno de la ciudad? ¿Cuántos días? 7 vueltas. 7 vueltas. Y entonces, al terminar de la séptima vuelta, dice que los 7 sacerdotes levantaron las 7 bocinas de cuerno que iban delante del arca, tocando las bocinas sin dejar de caminar. Hombres armados iban delante de ellos, en la retaguardia, atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Así dieron una vuelta tras otra vuelta, el primer día, el segundo día. Pero el séptimo día, ¿qué hizo el pueblo? Se levantaron muy temprano y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente que este día dieron 7 vueltas alrededor de ella, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima trompeta, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová nos ha entregado la ciudad. La ciudad entonces nos será como un anatema. Todo lo que había en la ciudad le pertenecía al Señor. Sigue adelante en el versículo número 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina y gritó el vocerío, ¿qué pasó con el muro? El muro se cayó. Y dice que directo entraron a la ciudad y mataron a todo el que había en la ciudad, excepto a Rahab, que les había ayudado, y tomaron la ciudad. Una victoria para el pueblo de Dios, desde Egipto hasta Jericó. Qué gran aventura pasó este pueblo. Muchas cosas ocurrieron en este tiempo y Dios le mostró que estaba con ellos. Dios estaba con su pueblo. Pero aconteció en el capítulo número 24. Estamos leyendo historia de la Biblia. Josué capítulo 24. Entraron en la ciudad. Muchas cosas ocurrieron cuando ellos entraron en la ciudad. Pero dice el capítulo número 24, en el versículo número 29, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Josué capítulo 24, versículo 29 dice que después de todas estas cosas, las victorias que tuvo el pueblo de Dios y cómo entró a tomar posesión de la tierra prometida, iniciando por Jericó y otras ciudades, dice que después de todo esto, ¿qué pasó con el siervo de Dios? Murió. Sí, porque los siervos de Dios, porque los hijos de Dios también mueren. Consecuencia del pecado, consecuencia de la desobediencia que ha caído sobre la tierra. Hasta los siervos de Dios que son entregados a la causa de Dios, las personas que aman a Dios, también tienen que experimentar la muerte. Dice que entonces lo sepultaron allí, y Israel sirvió a Jehová durante toda su vida, la vida de Josué, durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron a Josué, y Jehová estaba con ellos. Jehová estaba con ellos durante la vida de Moisés, durante la vida de Josué. El Señor estaba con ellos. Pero aconteció, Jueces capítulo 1, dice que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová. Jueces capítulo 1. ¿Quién de nosotros irá de primero a pelear contra los cananeos? ¿Qué cosa estaba preguntando el pueblo? ¿Y ahora quién nos va a dirigir? ¿Ahora quién va a ir delante de nosotros? Ya no está Moisés, ya no está Josué. ¿Quién va a seguir liderando al pueblo? Y Jehová respondió: Judá. Judá.
Judá subirá e irá delante de vosotros. Y Jehová entregó en sus manos, en las manos de Judá, al cananeo, al fereceo, a los diferentes pueblos que habían allí. El Señor estuvo con Jehová, con Judá. Capítulo 2, Jueces, capítulo 2. En el versículo 11 dice que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel, ¿qué cosa hicieron? Jueces capítulo 2 en el versículo número 11. ¿Qué hicieron los hijos de Israel después de la muerte de Josué? Jueces 2:11. ¿Qué hicieron? Así es, mis apreciados hermanos. Después de la muerte de los hijos de Israel, estos hicieron cosas malas delante de los ojos ¿de quién? De Jehová. Y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron detrás de los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor y los adoraron, provocando a ira al Señor. Tremendo. Dios los sacó de Egipto. Dios les puso a Moisés como líder, un líder poderoso, que dice la palabra que nunca más se volvió a levantar otro como Moisés. Pero tras la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué. Y el Señor estuvo con Josué y cruzaron el río Jordán, tomaron Jericó. Pero cuando el pueblo se ve que ya no hay alguien que los está dirigiendo, empezaron a hacer cosas malas. Así es, mi hermano. A veces, cuando las personas se apartan un poco de la vida de la iglesia, cuando se apartan un poco de la vida, de la religión, del estudio de la Biblia, de la oración, cuando las personas empiezan a perder de vista a Dios, ¿sabe qué ocurre? Empiezan a hacer cosas malas. Y el pueblo de Dios hizo algo que a los ojos del Señor es terrible. Dice que empezaron a adorar imágenes. Dice que empezaron a adorar a los Baales. Se olvidaron del Dios poderoso que los había libertado y empezaron a adorar criaturas. ¿Y sabe qué cosa dice la palabra del Señor? Que la ira de Dios, el enojo de Dios se encendió contra ellos. No porque Dios sea malo. Dios no es malo. Dios, por el contrario, es un Dios amoroso, un Dios bueno. Pero es un Dios celoso. ¿Recuerda cuando el enemigo quiso tentar al Señor Jesús diciéndolo que lo adorara? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que Dios es un Dios celoso. En los 10 mandamientos encontramos como Dios dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Yo, dice el Señor, yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el que te sacó del mundo. Yo soy el que te sacó de allá, de casa de pecado. Yo soy el que te sacó de allí. No pongas ninguna otra cosa delante de mí. Ese es el carácter de Dios. Un Dios amoroso, pero un Dios que reclama el primer lugar en tu vida, porque lo merece. Nadie más merece el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Esa es la obediencia y la fidelidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y no porque sea un Dios
que sea arrogante y que quiera que todo el mundo lo adore. No, Dios pide eso de ti porque te ama, porque te ha libertado, porque te ha sacado de la esclavitud, porque te ha puesto en la tierra prometida, te ha puesto en el camino de salvación. Por eso Dios pide de ti que lo adores solamente a Él. Así que entonces decidieron colocar jueces. Capítulo 2 de los jueces, allí en el versículo número 23, dice: por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin expulsarlos. Capítulo número 3, capítulo número 3. Dice allí en el versículo número, vamos a ver, 12. 3:12. Dice que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, por lo cual Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo delante de sus ojos. A veces nos pareciera un poco difícil entender este tipo de pasajes. Dice que el pueblo de Dios dejó de servir a Dios, entonces Dios fortaleció al pueblo que era, ¿qué cosa? Enemigo. El rey que era enemigo, dice que Dios lo fortaleció. ¿Por qué? Porque sus hijos abandonaron a Dios. Sus hijos se fueron tras la idolatría, hicieron lo malo delante de Dios. Entonces Dios utiliza aquello que ha de ser una maldición, los enemigos del pueblo de Dios, el ejército que buscaba el mal contra el pueblo de Dios. Dios utiliza eso que parece malo para convertirlo, ¿saben qué cosa? En una bendición. Porque cuando el ser humano empieza a enfrentar dificultades, cuando el ser humano empieza a enfrentar pruebas, cuando el ser humano se ve contra las cuerdas, cuando el ser humano ve que las cosas le están yendo mal, ¿sabe de quién se acuerda? Se acuerda de Dios. Por ese motivo Dios muchas veces permite, no solamente que el pueblo aquí, sino que Dios permite muchas veces que nosotros pasemos por dificultades para que reconozcamos la necesidad que tenemos de un Dios todopoderoso y nos volvamos a Dios. Entonces, como ya no estaba Moisés, como ya no estaba Josué, como ya no estaba la tribu de Judá allí como primordial delante del pueblo, Dios empieza a levantarles unos personajes que se les llamaban los jueces. En este punto el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida, ya se había repartido la tierra prometida, así que no estaban en un solo lugar, no había un punto focal, sino que ellos estaban repartidos por toda la tierra de Canaán. Y entonces en diferentes lugares Dios levanta unos personajes que se le llamaran los jueces. Y cuando se levantaba un juez, el juez lo que hacía era llevar adelante, solucionar conflictos, dar instrucción al pueblo conforme a la ley que Dios le había dado a Moisés. Eso es lo que hacían los jueces, recordarle al pueblo la ley de Dios, porque sin ley el pueblo se aparta de Dios. Si no hay ley, todo es permitido. Y por eso la ley juega un papel tan primordial en la vida del cristiano. Porque si no hay una ley, el cristiano hace lo que le da la gana. Porque de por sí, nada es malo. La ley era para otros. Y entonces, como ya ahora yo vivo sin ley, entonces caigo en el error que caía el pueblo. Se olvidaba de la ley de Dios y empezaba a caer en los pecados más bajos. Porque la ley del Señor solamente tiene un objetivo, y es mostrarnos el camino. Mostrarnos el camino.
Así que muchos de estos jueces se levantaron y también, como la vida del ser humano es corta, se perdían de vista los jueces. Y entonces Dios levantaba otro juez hasta que llegamos al capítulo número 6. Jueces capítulo número 6 dice, palabra del Señor, Dios decide llamar a un personaje. Este personaje se llama Gedeón. Nuevamente dice, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová se sentó en la encina de Ofra, en cierto lugar allí, el cual era de Joás. ¿Y sabe quién estaba allí? Gedeón, el hijo de Joás. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Versículo número 13, y Gedeón respondió, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No había ningún otro personaje que Dios llamase de esta manera. Había llamado a Moisés, había llamado a José, y ahora el Señor está llamando a Gedeón. Y dice la historia que Gedeón llamó muchas personas para ir a derrotar a este pueblo, pero que Dios le dijo, no es con la multitud de personas, es con un pequeño grupo, es con aquellos que me obedecen, es con aquellos que se mantienen de parte del Señor, porque no es con espada ni con ejército, sino que es con mi espíritu. Dios le dio una lección al pueblo a través de Gedeón, de que él seguía con ellos. Pero también Gedeón pasó a la historia y Dios llamó nuevamente a otro personaje como lo fue Sansón. Sansón, que el Espíritu de Dios reposaba en él. Y usted y yo conocemos la historia de Sansón, cómo hizo grandes cosas en nombre del Señor, pero también se olvidó de Dios y apartó la mirada del Señor. Hasta que llegamos al libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth porque en esta ocasión quiero presentarles un personaje que es muchas veces pasado por alto en la Biblia. Libro de Ruth. Recuérdese que lo que estamos haciendo durante estos días es siguiéndole el rastro al pueblo de Dios y al plan de salvación. Dice el libro de Ruth, está allí permítame encontrarlo primeramente. Vamos a leer en el capítulo número 1 de Ruth. Ruth tiene solamente 4 capítulos y queremos leer allí en el primer capítulo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció que en los días en que gobernaban, ¿quiénes? Los jueces. Hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén, de la tribu de Judá, se fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y con sus 2 hijos. El nombre de aquel era Abimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Dice el capítulo número 4, en el versículo número 13, vamos a leerlo allí, antes le voy a contar un poco la historia. Esta familia, que era del pueblo de Dios, llamada por Dios, salió de Belén, de su lugar de habitación, de su lugar de origen,
y se fue a vivir allá con los moabitas en el campo de Moab, porque había hambre en la tierra. Y entonces, cuando llegan allá, los hijos de esta familia se casan con mujeres de aquella nación. Una de ellas, la esposa de estos muchachos, se llamó Ruth. Y nosotros conocemos la historia, cómo se murió el esposo de Noemí, cómo se murió el esposo de Ruth, cómo se murió el esposo de Orfa, cómo estas mujeres quedaron solas al punto de que Ruth y Noemí deciden regresar nuevamente a Belén. Y entonces tienen un encuentro Ruth con Boaz. Y este personaje es muy importante porque aquí es cuando nuevamente nos encontramos con un linaje que es muy importante, porque le estamos siguiendo la ruta al plan de salvación, y para que el plan de salvación se pueda consumar en la tierra es necesario que venga a la existencia, ¿sabe quién? El Señor Jesucristo, nacido de mujer, nacido como un ser humano. Y todos estos problemas que el pueblo de Dios pasó allá en Egipto, en el desierto, en Jericó, con Moisés, con Josué, con Gedeón, con Sansón, con los jueces, todo esto nos va presentando la sabiduría de Dios, que a pesar de todas esas circunstancias, Dios va cuidando a su pueblo a fin de que se cumpla el plan de salvación. Porque Jesús tenía que nacer en esta tierra de una familia 100% humana. Una familia que tenía que ser descendiente de Abraham. Y para que eso llegase a ser posible, Dios tenía que cuidar una línea de descendientes. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús llegara a nacer en una familia de esa descendencia. Entonces, Ruth se casa con Boaz. Usted conoce bien las circunstancias. Era el pariente más cercano que podía tomar a esta mujer que ya era una viuda muy joven, y entonces Boaz se casa con ella, y dice allí en el capítulo número 4 de Ruth, capítulo número 4 de Ruth, dice la palabra del Señor en el versículo número 13, así fue como Boaz, Ruth, capítulo 4, versículo 13, así fue como Ruth se casó con ella. Boaz se casó con Ruth y se unió con ella. ¿Y quién aparece ahí? El Señor. El Señor permitió que ella concediese y diese a luz un hijo. Y las mujeres del pueblo le decían a Noemí: alabado sea el Jehová que hizo que no solo faltara hoy pariente, cuyo hombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez. Pues tu nuera, la que te ama, te ha dado a luz un hijo, y ella es de más valor para ti que 100 hijos. Así que tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dijeron las vecinas diciéndole: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre, ¿sabe cómo? Obed. Y este Obed fue el padre de ¿quién? El padre de Isaí. ¿Y Isaí fue el padre de quién? De David. Y Jesús es conocido como el hijo de ¿quién? El hijo de David. Así que nuevamente hemos visto, y los que están siguiendo la transmisión, hemos visto cómo el plan de Dios viene desde el cielo, donde el gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás se desenvuelve. Vemos cómo desde allá se traza un plan donde el Cordero de Dios es siempre el que se apunta, el que se busca para el cumplimiento del plan de salvación. Y hemos llegado hasta el punto
en que nace un personaje que apunta directamente al nacimiento del Mesías. Ese es Jesús. Nosotros estamos utilizando la Biblia, la palabra del Señor, para seguirle el rastro al plan de salvación. Y hemos llegado hasta este personaje que se llama Obed, que Obed tuvo un hijo que se va a llamar Isaí, e Isaí va a tener un hijo que se va a llamar David, del cual desciende la familia tanto de José como de María, los que habrían de ser los padres aquí en la tierra de Jesucristo el Salvador. Nosotros lo que estamos viendo a través de todas estas historias, donde el pueblo de Dios ha tenido que pasar por circunstancias difíciles, lo que estamos viendo a través de estas historias es que Dios está cuidando su plan. La única forma en que el ser humano pueda alcanzar salvación es con la muerte del Mesías, con la muerte del Cordero de Dios, y ese es Jesucristo. Jesucristo tenía que venir a esta tierra y nacer de una mujer de carne y hueso, no de una mujer simbólica, una mujer de carne y hueso. Y esa es María, y tenía que nacer en el seno de una familia, y María se iba a casar con José. Y resulta que ambos descendientes son familiares directos de la familia de David. Así que este personaje que le nace a Ruth y que le nace a Boaz, este personaje que se llama Obed, es sumamente importante porque vuelve a poner una estaca marcando, apuntando al nacimiento del Mesías aquí en la tierra. ¿Sabe qué estamos viendo, mis hermanos, aquí? Estamos viendo a un Dios que se está involucrando en la historia de la humanidad. Un Dios que no solamente se queda allá en el cielo, viéndonos como que si fuéramos un espectáculo. No, estamos viendo a un Dios todopoderoso que interviene en la historia humana. No solamente en capítulos, no solamente en momentos claves. No, vemos a un Dios que a través de toda la historia de la humanidad va cuidando su plan, el plan de salvación. Dios tiene un plan para que tú te salves. Y ese plan es una línea de sangre que se traza desde el mismo cielo hasta la eternidad. La sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero. Todas estas historias que usted y yo vemos en la Biblia solamente nos recuerdan que tenemos un Dios que no se lavó las manos con el ser humano. Es cierto, el ser humano había cometido pecado y lo vemos una y otra vez. Dice que cuando murió José, el pueblo de Dios empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dice la palabra que la ira de Dios se encendió contra el pueblo, pero Dios no se lavó las manos y los dejó allí. No, Dios se encargó de suscitar la circunstancia, de levantar una familia, de levantar a alguien en la tierra que pusiera en alto nuevamente la bandera del plan de salvación. ¿Y sabe quién fue esta? Una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Qué tremenda lección, mi hermano. Ruth no pertenecía al pueblo de Dios. Ruth era una extranjera, era una moabita. Pero sabe, mi hermano, a través de esta mujer es como el Mesías iba a nacer en esta tierra. Ella es la que marca la línea descendente otra vez. Tremenda lección. Dios no escogió una reina, no escogió un rey. Dios escoge al humilde, al obediente, al que pone el yo a un lado y le dice: Señor, que se haga con tu siervo como bien te parece. La pregunta en esta noche: ¿cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Vas a involucrarte en el plan de salvación? Número 1, aceptando el plan de salvación para tu vida. Número 2,
involucrándote tú en el plan de salvación para alcanzar a otra persona. Y número 3, aceptando la voluntad de Dios para tu vida. ¿Será que vamos a tomar esa decisión? Y quiero dirigirme en este momento a esas 16 familias que están conectadas a través de la plataforma de YouTube en esta hora. Ustedes que nos están siguiendo, han visto cómo el plan de Dios ha ido tomando forma hasta que llegamos a la familia de Obed, hasta que llegamos a la familia de Isaí, a la familia de David. Hemos visto cómo Dios ha ido cuidando su plan de salvación hasta que llegamos a esta familia que es clave en el plan de salvación. La pregunta que te quiero hacer en esta ocasión, tú que me estás viendo allí a través del dispositivo, a través de la pantalla en tu casa, a través del teléfono, la pregunta es, ¿serás tú también parte del plan de salvación? ¿Quieres como esta mujer, Ruth, quieres como vos aceptar el plan de Dios para tu familia, para tu vida? La palabra del Señor dice, hermanos, que serás salvo tú. ¿Y quién más? Y tu casa. Pero para que eso sea una realidad en mi vida y en tu vida, tenemos que tomar una decisión. Vamos a colocarnos de pie para escuchar nuestro canto tema. Hay una decisión muy importante que usted y yo tenemos que tomar. Es una decisión que no tiene que ver solamente con lo que dice un pastor. Una decisión que no tiene que ver solamente con lo que enseña una iglesia. Es una decisión que tiene que ver con tu eternidad, con tu salvación. ¿Quieres vivir por la eternidad? ¿O quieres simplemente pasar en esta tierra desapercibido? Dios quiere que tú vivas eternamente. Escuchemos el canto. Necesitas tomar tu decisión. Hay violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. El Señor te invita para que tú tomes la mejor decisión de tu vida. La decisión de aceptar el plan de Dios para ti. Dios tiene un plan de salvación para ti, hermano, que estás aquí en la iglesia. Para ti, hermano, que estás siguiendo la transmisión, Dios tiene un plan de salvación para ti, pero no te va a obligar. Así como Ruth, así como vos, así como Josué, así como Moisés, así como Gedeón, como Sansón, como cada uno de los jueces, tú tienes que tomar la decisión. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes
Debes tomar esa decisión. Es la única forma de vivir feliz en esta vida. Tomar la decisión de que Jesús sea lo más importante en tu vida. Amén. Esa es la decisión que has de tomar. Vamos a inclinar el rostro. Durante esta semana queremos que tú, junto con nosotros, podamos conocer ese plan de salvación. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, por cada una de las personas, hermanos, amigos, visitas que están aquí en el templo de la iglesia de San Luis en esta hora de la noche. Bendice, Señor, no solamente a cada uno de ellos. Bendice a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a toda su familia, Señor, porque tu palabra dice que seremos salvos nosotros y nuestras familias. Hoy, Señor, queremos tomar esta decisión de vivir un día a la vez, la mejor decisión de nuestra vida, que Jesús sea el centro de nuestra vida. Que así como todos estos personajes de la historia, podamos nosotros también ser parte del plan de salvación. Salvación para nuestra vida, salvación para otras personas, salvación en medio de cualquier circunstancia. Que tu voluntad se cumpla, Señor, en nuestra vida. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos con libertad para escuchar tu palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a escuchar una vez más nuestro canto y tema y con eso estaremos cerrando la transmisión. Y a ti, hermano, que estás a través de la red social, que el Señor te bendiga y que podamos encontrarnos la noche de mañana para un episodio más, para un capítulo más de esta historia del gran plan de salvación. Que el Señor te bendiga y no olvides compartir esta información con tus amigos. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas y llorar, no puedes más, te quiero presentar la mejor decisión, la mejor decisión para siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Vengan a mí los tristes y cansados, que solo en mí pueden descansar. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote estar con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí
Fe